Hola muchachos, espero se encuentren muy bien y listos para comenzar una nueva secuencia en la asignatura de matemáticas. Vamos a adentrarnos en esta ocasión a estudiar lo que son las figuras geométricas, específicamente las figuras semejantes. En su libro de texto podrán encontrar la secuencia número 6 titulada Polígonos semejantes 1 en las páginas 56 a las 57, ya que el día de hoy vamos a revisar únicamente la sesión 1. Antes de comenzar tenemos que hacer un paréntesis para poder definir tres palabras o tres conceptos matemáticos que vamos a ocupar o recordar antes de iniciar el estudio de esta secuencia. Para esto vamos a recordar qué es una escala. Recordemos que el término escala lo utilizamos de manera cotidiana para poder relacionar matemáticamente lo que existe o la relación que existe entre un dibujo, una maqueta y la realidad. Ejemplos de escala los podemos ver en los mapas, en el caso de geografía, donde podemos ver mapas de diferentes territorios. También podemos encontrarlo en los planos para elaborar una casa, en los juguetes donde tenemos animales, tenemos objetos como carros que están hechos a escala de la realidad. Entonces una escala va a ser esa relación matemática que existe entre la realidad y un dibujo, ya sea en un plano o en una maqueta en tercera dimensión. Semejanza. Semejanza es importante aclarar que este es un símbolo matemático, como si fuera una S acostada. ¿Qué es la semejanza? Va a indicar que dos figuras comparten la misma forma, pero distinto tamaño. Es decir, sus lados van a medir más o pueden medir menos, pero la misma forma debe de tenerla. Y esta forma la da por medio de la abertura o la medida que tengan sus ángulos. Por lo tanto, los ángulos quedan exactamente iguales. Lo único que cambia es el tamaño de los lados. Congruencia, cuyo símbolo es el que tengo aquí. Es como si tuviéramos un signo igual y arriba ponemos la S acostada de semejanza, pero más pequeña. Estos tres líneas corresponden al símbolo de la congruencia. Congruente en geometría lo podemos utilizar como sinónimo de igual, igual a, pero se aplica únicamente en figuras que tienen la misma medida de lados y ángulos. Es decir, los lados y ángulos miden lo mismo, pero van a tener diferente posición. Puedo tener una figura de pie, una acostada, una invertida, pero si sus lados y sus ángulos miden lo mismo, por lo tanto van a ser congruentes o van a presentar congruencia, es decir, van a ser iguales. Después de definir los conceptos que vamos a trabajar en esta secuencia, vamos a adentrarnos a la sesión 1, que se llama Figuras a escala. Inicia en la página 56. El ejercicio número 1 dice, de las siguientes fotografías, ¿cuáles están a escala? Tengo 4 fotografías que corresponden a un paisaje, de un campo con flores y unas montañas con nieve en el fondo. Entonces, voy a encontrar aquellas fotografías que estén a escala, es decir, una tiene que ser más grande en comparación de la otra.
Vamos a ver de qué manera están. La primera está el paisaje de manera horizontal. En la segunda pasa lo mismo, está de manera horizontal o acostada. En cuanto a la figura 3, ¿qué ocurre? Ya está invertida, ya que está de forma vertical o de pie. En cuanto a la figura 4, está de forma horizontal. A simple vista, yo puedo saber que las figuras que van a ser semejantes están entre la figura 1, entre la figura 2 y la figura 4. La 3 no puede ser, ya que está en diferente posición. Vamos a revisar qué preguntas tenemos que responder. ¿Cuáles de aquellas figuras son? Yo aquí nada más les voy a dar pistas. ¿Por qué consideras que esas dos figuras están a escala? Vamos a seleccionar las dos figuras. Las figuras Y, porque la razón de semejanza es 1.7. Recuerden que la razón de semejanza o una razón siempre viene dado por una división, donde se va a dividir un número que es A entre otro número que es B, y la B tiene que ser distinta de 0, es decir, que tiene que tener un valor mayor a 0. Sabiendo esto, yo aquí encuentro que por las medidas, una mide 5.6 centímetros y su correspondiente en la más pequeña mide 3.2 centímetros. Puede ser el ancho y el ancho. Y el largo mide 3.6 en la figura mayor y 2.1 en la figura menor. ¿Cuáles de esas dos figuras serán? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Les recomiendo que midan los lados de las tres figuras que habíamos establecido, posibles, semejantes, y vamos a comprobar que el ancho entre el ancho de la figura mayor entre el ancho de la figura mayor mide 1.7. El largo o el alto de la figura mayor entre el alto de la figura menor mide 1.7, ya que esa es la razón de semejanza. Es decir, la figura más grande es 1.7 veces mayor que la figura más pequeña. ¿Fueron capaces de determinar qué figuras son semejantes? Vamos a revisar la respuesta correcta. La figura 1 y la figura 4 van a ser semejantes, cuya razón de semejanza es 1.7, ya que al dividir el ancho de la figura mayor, que es la 4, que mide 5.6, entre el ancho de la figura menor, que mide 3.2 centímetros, de acuerdo a las medidas de su libro, me da 1.7. Lo mismo ocurre con el alto de la figura mayor, que mide 3.6, entre 2.1, que es el ancho de la figura 1 o de la figura mayor. Como comentaba en un principio, la figura 4 es 1.7 más grande que la figura 1, mientras que la figura 1 es 1.7 menor a la figura 4, ya que es la razón de semejanza. Continuamos con los ejercicios. El punto 2 nos dice, ¿cuál figura está hecha a escala de la figura A? La figura A tiene forma de corazón y tengo otros 4 corazones marcados con letras, la B, la C, la D y la E. Recuerden que para poder determinar la semejanza, tengo que ser capaz de que con la vista observar que las figuras tengan la misma forma, ya que ligeramente podemos ver cambios entre la forma de los 4 corazones o de las 4 figuras. Vamos a buscar qué figura es semejante a la figura A. Para esto les voy a dar una pista, porque la figura, la que es semejante, vamos a determinar más adelante, está construida al doble de las medidas de la figura A. Es decir, que un cuadrito en la figura A, en la figura que es semejante, van a ser 2 cuadritos. 2 cuadritos de un lado en la figura A va a corresponder
a 4 cuadritos, ya que la razón de semejanza es 2, porque está elevada al doble. Y al sobreponerlos, los dos corazones o las dos figuras van a tener la misma forma y la medida de sus ángulos va a ser exactamente igual. Van a estar semejantes. Diferente medida de los lados, pero los ángulos son exactamente iguales. Vamos a descubrir entonces cuáles de esas dos figuras son semejantes a la figura A. Pudimos determinar qué figura es semejante a la figura A, que están en forma de corazón. Vamos a revisar la respuesta correcta. Es la figura E, porque la figura E está construida al doble de las medidas de la figura A y al sobreponerlos tiene la misma forma y medidas de sus ángulos. Entonces, la figura que es semejante a la figura A es la E, ya que comparten la misma forma, diferente medida de sus lados, pero la medida de sus ángulos es exactamente la misma. Para concluir esta sección, vamos a recordar que todas las figuras que estén a escala y que tengan una escala correcta, con una razón de semejanza que sea constante, es decir, que sea la misma en todos sus lados y en todos sus ángulos, van a corresponder a figuras semejantes. Una figura semejante va a ser aquella que puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero va a tener la misma forma a la figura original. Lo único que va a cambiar es la medida de sus lados con una razón de semejanza constante y va a conservar o van a ser iguales la medida de sus ángulos. Éxito en el trabajo de la sesión de hoy. Y recuerden, estos 3 conceptos son muy importantes para que ustedes los manejen y los tengan bien aprendidos para trabajar en las sesiones posteriores. Éxito y vamos a trabajar con las actividades del día.